El gobierno prorroga por 60 días la prohibición de despidos. Hablamos de despidos sin justa causa, despidos por disminución, con el argumento de la disminución del trabajo, y despidos por fuerza mayor. Evidentemente el gobierno está muy preocupado por el nivel de despidos que hay, el nivel de desocupación. Nosotros dijimos que frente a una situación extraordinaria debíamos adoptar medidas extraordinarias para proteger el trabajo, proteger los contratos y proteger a las empresas. En materia de protección de contratos, lo que hicimos a partir de marzo fue prohibir los despidos y las suspensiones sin pago de salarios. Prohibir los despidos por fuerza mayor o sin causa, y las suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo sin pago de salarios. A su vez, para proteger las situaciones inversas que se dieran, que se incumplieran cosas para forzar al trabajador que se fuera, en esos casos duplicamos la indemnización. Así es, ahí pasaba el material de archivo para contextualizar un poco. El que hablaba era el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. No tenía imagen porque era una entrevista en una radio, por eso es que no tenía imagen, pero era Claudio Moroni, por las dudas. De todas maneras la imagen apareció. Pero por la gente que nos está oyendo en radio, digo. Desde ya no importa. El tema es el siguiente. A pesar de esta cantidad de decretos, que ya, como dijimos hace un rato, están desde el mes de marzo dictándose, partamos de la base que todos son DNUs, es decir, decretos de necesidad y urgencia. Yo considero a esta altura del año, que prácticamente ya está finalizando y estamos a nivel parlamentario en sesiones extraordinarias, que debería haberse tratado a nivel legislativo y no a través de decretos de necesidad y urgencia. Por otro lado también, disculpen, pero antes de proseguir con la columna, les quiero pedir a las personas que nos mandan mensajes, que son varias, a través de los móviles o de teléfonos celulares, que por favor lo hagan o directamente a la radio, así salen al aire, o al finalizar el programa, ¿no es cierto? Porque si no, es un programa de una duración determinada y a la radio, directamente no vamos a recibir, esa es una nueva modalidad también, mensajes en los celulares, sino directamente a la radio. Entonces, de esa manera hay una participación también de los oyentes, de las oyentes, que va a ser mucho más enriquecedora. Lo que se conoce como feedback. Exactamente, no quería entrar en el anglicismo, pero exactamente Renzo lo dijo, muy bien, bravo. Ahí está, entramos en el feedback. Bueno, entonces, con esto prosigo de que ya tendría que haber surgido alguna ley y no a través de los DNU. No obstante eso, es importante este nuevo decreto, que exactamente es muy nuevito, ¿no? Es del 30 de noviembre y todavía va a entrar en vigencia recién esta semana. Es exactamente el 961, por supuesto ya está publicado, en donde se publican las leyes, que es en el boletín oficial, en este caso de la Nación. Si fuera provincial sería en lo de las respectivas provincias de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Ahora, esta es la parte legislativa, es decir, la imposibilidad, la imposibilidad total no, porque un poco el discurso periodístico es un tanto difuso o no puedo decir mentiroso porque la palabra no es mentirosa, pero induce a error. Porque la cuestión es que el empleador o la empleadora puede despedir. No es que hay una prohibición total del despido como sucede en el empleo público, por ejemplo. En el empleo público hay estabilidad absoluta. En el empleo privado, empleo público sería administración pública, empresas semipúblicas, por ejemplo, en el caso de provincia de Santa Fe, EPE, Litoral Gas, etcétera, etcétera, ¿no? Con capital accionario público y parte privado. Entonces, una cuestión es el empleo público, municipales, provinciales, etcétera, etcétera, y otra, el empleo semipúblico y el empleo privado. El empleo privado está mucho más desprotegido. Quienes desde hace años estamos en el derecho laboral,
desde hace años también venimos solicitando un derecho a la estabilidad, ¿m? Y a su vez un derecho penal del trabajo para prohibir no solamente desde el punto de vista económico, que eso les afecta muy poco a la mayoría de las empresas, de las mega empresas, ¿eh? No estoy hablando de las mini pymes ni de las pymes medianas, que muchas de ellas se han, disculpen la expresión, fundido de una manera tremenda, ¿m? Porque no ha habido una gran protección del Estado, prácticamente nula, ¿eh? El ATP y demás ha llegado a algunas, no a todas, ¿m? Todo lo contrario. Entonces, mediante estos decretos, sí, se han frenado en parte los despidos, pero no mucho. Y si vemos el índice de desocupación, el índice de pobreza, que superó el 44,6 que se anunció desde el gobierno ampliamente, porque según las regiones supera más del 60%, no es menor el dato, ¿eh? Gente que ha quedado sin ningún tipo de ingreso, personas, familias enteras que han quedado en la calle. Del gremio gastronómico ni hablar, del gremio de comercio también, del gremio de metalúrgicos quizás un poco menos, pero también. Es decir, ha afectado a todos los sectores de la producción. Y ha afectado, como dije hace un rato, a las pymes pequeñas y a las prácticamente empresas familiares, fundamentalmente, que quizás son las que más han intentado solucionar con sus empleados. Conozco casos de muchos trabajadores, de muchas trabajadoras, que están haciendo enorme cantidad de reclamos y en la justicia ingresan gran cantidad de casos a través de amparos, ¿sí? De un medio mucho más rápido, expeditivo, como lo es el amparo, justamente por violación de estos decretos dictados por el Ejecutivo Nacional. Estos decretos también cumplimentan lo que ha ordenado, lo que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, porque a nivel mundial ha habido todo un desfasaje enorme en el empleo, enorme. Y a quien más ha afectado, y estamos hablando de parámetros internacionales e incluimos Argentina, son a las mujeres fundamentalmente. Yo diría que en Argentina mucho a las mujeres, pero también a mujeres y hombres, pues ya veníamos con un aire bastante enrarecido, para darle un calificativo que considero el más adecuado, a nivel pobreza y a nivel trabajo, muy duro, antes de asumir el nuevo gobierno, y con esta pandemia y con ciertas medidas que todavía aparentemente no están encauzadas del todo, bueno, los despidos se siguen produciendo. Obviamente, y por más que quieren por la doble indemnización y continúen con la doble indemnización, los despidos siguen continuando. Porque despiden muy bien, pero conforme los decretos tienen que pagar doble indemnización, ¿no es cierto? Eso en el caso de despidos sin causa, que se presume que es por cuestiones relacionadas con la pandemia, es decir, no colocan causa, porque si colocan pandemia ya directamente cae la guillotina. Eso directamente es guillotinarse solo si una empresa coloca por pandemia. Y algo que no mencionamos... Y las suspensiones también, suspensiones de personal. Claro, para contextualizar algo que no mencionamos al principio, que se nos pasó por tanta información que hay, es el índice de pobreza de la UCA. Sí, por eso, es un índice muy grande. El 44,2% de No, 44,6,2, pero supera el 50%. En general, en muchas provincias supera el 50%. Se encuentran en situación de pobreza. Totalmente. Y 6 de cada 10 chicos... Y bueno, justamente la cantidad enorme de trabajo infantil es espeluznante. Lo vemos también diariamente. Vemos la cantidad de personas que han quedado sin trabajo y que tienen que dedicarse al cartoneo o al cirujeo porque no queda otra.
Según los Que índices... han perdido sus casas. Anteriormente, digo, desde la vuelta de la democracia en adelante, no tengo mucho recuerdo, ¿hubo un índice mayor a este? Y en el 2001 hubo una cantidad de pobreza enorme, además toda un desequilibrio económico enorme, y costó bastante intentar llevarlo para adelante. Muchas personas, pero muchísimas, quedaron sin trabajo. De hecho, hubo como un antes y un después. Prácticamente suicidios hubo muchísimos, por otro lado también, casos de enfermedades derivadas por la falta de trabajo. ¿Quién no tiene un familiar que se murió de alguna enfermedad terminal por la crisis? ¿Quién no tiene? En la familia exactamente. historias, Personas que han quedado con problemas psíquicos de por vida, problemas económicos ni hablar, directamente que han quedado en la pobreza total. Es decir, cíclicamente en Argentina estamos con todos estos movimientos en contra de las personas que trabajan. Todas estas, está bien, le podemos decir la pandemia, pero no hay un sistema, y esto ya lo hemos dicho en varios programas también, un sistema de seguridad social que mínimamente contemple todo esto. Es decir, no se puede ni se debe legislar sobre el momento, sobre lo inmediato. No hay medidas políticas, ni digo a largo plazo, a mediano plazo. Son emparchar la situación, y eso no sirve políticamente. No hay una política social, una política económica, una política en serio que tenga un programa concreto por y para la gente que trabaja. Porque ¿qué política social se vislumbra? Realmente, o yo seré muy ignorante, pero no veo ninguna. No. Es por el momento, está bien, se está trabajando a nivel comunitario, hay muchos comedores para personas carenciadas totalmente, que inclusive están pidiendo ayuda económica, personas que siguen perdiendo trabajo y no saben dónde encontrarlo. Cuidado, no solamente gente de mediana edad, ni hablar los de más de 30 o 40 años, ya desde hace bastante tiempo, no solamente por la pandemia, es mucho antes. Por otro lado, personas que tienen que dedicarse a otras actividades, y como ahora todo es a través de la tecnología, no resulta fácil. No. Porque no todas las personas están capacitadas o tienen el entusiasmo y a su vez los medios económicos de poder pagar a alguien que le enseñe tecnología. Sí. Sí, por otro lado, esta pandemia ha hecho notar algo que por supuesto siempre ha existido en el capitalismo, que son los grandes intereses económicos y la gente que no tiene absolutamente nada, es decir, los dos extremos. Las personas que se han dedicado a la tecnología digital, por supuesto están ganando y han ganado desde el comienzo de la pandemia y a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, que por lo general son franquicias o subsidiarias de las mega empresas extranjeras, ¿no? Mega empresas globales, ¿no? De tecnología digital. Ganan millones de dólares por minuto. Y tenemos personas que están en la pobreza total, en la indigencia, con la pérdida de trabajos. Por supuesto que este decreto es un paliativo, no voy a decir que no. Hay una prohibición de despidos hasta el mes de enero y presumimos que va a seguir así. Porque también está el tema de la vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Cuándo viene? ¿Qué vacuna viene? Ahora está la lucha también entre las empresas farmacéuticas con Pfizer, con AstraZeneca, con la vacuna china, la vacuna rusa, Sputnik 5, bueno, como las quieran llamar. Yo lo que considero que tienen que empezar a vacunar de una vez por todas, pero bueno, también es eso. Hay muchos temas que a su vez se relacionan muchísimo.
Lo concreto es que aumenta el índice de pobres en Argentina. Sí. Termina este año, ¿y qué va a pasar en el mes de enero? ¿Qué va a pasar en el mes de febrero? No lo sabemos. El gobierno, la prioridad del gobierno para enero y febrero seguramente va a ser el tema de vacunar o empezar a vacunar. Eso es Probablemente sí, pero a nivel empleo, ¿qué? A nivel empleo. Al ministro Moroni realmente lo escuchamos muy poco, porque no es un ministro de trabajo, a mi entender, que en estos momentos debería participar mucho más. Realmente la participación es casi nula. No me sorprende, porque es una persona que no conozco personalmente, pero conozco los antecedentes. Un ministro híbrido, light. Sí. Y en estos momentos se necesita un ministro de trabajo, empleo y seguridad social con fuerza. Y Moroni no sirve para este cargo. Lo digo sin ningún eufemismo. Moroni está pintado. Entonces, si Moroni está pintado, Raberta sigue diciendo que la parte de ANSES está muy bien. Moroni, a su vez, está encargado de la seguridad social. Si quien está como titular de la seguridad social, de trabajo, empleo y seguridad social, es un híbrido, realmente el devenir social de Argentina no tiene mucho, no quiero ser agorera, pero no le veo un buen final, muy raros. Quien ocupa un mínimo lugar de poder, y lo digo con conocimiento total y cabal de causa, siempre va a tener un entorno que hay que saber manejarlo y a veces se hace casi inmanejable. No es fácil, no es sencillo. Verlo desde afuera es muy fácil. Seguro. Estar en esa situación no es fácil. Sí repudio a través de este medio unas declaraciones de algunos periodistas, digamos, periodistas, sí, no los considero demasiado periodistas, pero bueno, en un programa que veo algunas veces, un poquito para ver lo bueno y lo malo, como es un programa de América, televisión, en donde de una manera deplorable, y digo quién lo dijo, el señor Diego Brancatelli, que es funcionario de la provincia de Buenos Aires, de Pilar exactamente, y a su vez periodista, por lo tanto imparcialidad cero. Y la forma en que se dirigió a la última pareja de Diego Maradona como mujer, como defensora de los derechos de las mujeres y como feminista, lo repudio ardorosamente y perforosamente. Desconoció, la llamó concubina de una manera despectiva, dijo, ¿y ahora qué quiere? Yo no podía creer lo que estaba escuchando de alguien que ocupa un lugar público. Ley Micaela, señor Brancatelli, no sea bestia, no sea bestia. Y por otro lado, de quien ocupa un lugar en un programa que se visualiza mucho. La forma en que lo dijo, los derechos de las personas de unión convivencial, no solo de ser una bestia, es un ignorante en derecho, es un retrógrado, es un fascista y desde ya ejerció un acto de plena violencia de género. Y desde el programa nadie dijo nada. Y desde el canal menos. Bueno, podemos seguir. No, sí, saliendo un poco del tema del mundo del espectáculo y de Maradona. Realmente, mucho se puede hablar de los derechos de las mujeres y demás panfletariamente, pero hay que mamarlos, hay que saber de lo que está hablándose. Son seres humanos y si han convivido con alguien, tienen derechos, porque así lo establece la ley, después de años y años de lucha de miles y miles de mujeres y hombres con mentalidad racional, de avanzada y progresista, no como unos retrógrados que todavía siguen también discutiendo ciertos derechos que deberían ser absolutamente incorporados, como por ejemplo también el de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre a quién van a engendrar, que es otro debate también que está en el tapete y existen voces que parecen de la época de la Inquisición, de la época de lo más ferviente, anticlerical
en mi caso, clericales en este caso, y que llevan adelante la cruz como la cruzada heroica y mientras tanto están a favor de abortos clandestinos y de muerte de miles y de miles de mujeres diariamente.